Muchos me comentáis que no entendéis el comportamiento de esa persona que se portó tan mal con vosotros. Otros me decís que necesitáis saber qué le pasa por la cabeza para hacer lo que hizo. Y aunque no todos los casos pueden corresponder con una persona narcisista, y aunque ésta lo fuese, tampoco tendríamos una varita mágica para conocer sus pensamientos, sí que podemos hacer hipótesis sobre qué es lo que le podría estar pasando por la cabeza a esa persona cuando ésta reúne estos rasgos de personalidad. Evidentemente, esto no es una ciencia exacta y habrá muchos otros factores a tener en cuenta, pero en el caso de que esa persona reúna un alto grado de narcisismo, ¿qué es lo que se podría decir acerca de lo que te hizo? ¿Cómo lo justifica? En este vídeo vamos a ver algunas hipótesis personales basadas en sus rasgos de personalidad y en diversos libros. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Para empezar, muchos investigadores apuntan a que este tipo de personas tienen una percepción distorsionada de la realidad, que aunque esta la podemos tener todos, porque de hecho la tenemos, ellos la van a basar en una imagen inflada de sí mismos. En este punto pueden justificar y racionalizar una gran parte de su abuso y además lo harán de muchas maneras. Algunas de ellas pueden ser mecanismos de defensa de la mente que todos tenemos para protegernos de sentimientos que no son agradables. Otras, en cambio, son estrategias algo más elaboradas que intensificarán todavía más el abuso, por lo que en primer lugar vemos la victimización, con frases como yo soy la verdadera víctima aquí, me provocaron y no tuve otra opción, me obligaron a hacerlo, pueden resolver de una todo el maltrato ejercido. Una de las características principales del abuso psicológico es la de intercambiar los roles de abusador y víctima. La víctima recibe un doble golpe. Primero, el de ser víctima de un maltrato y segundo, el de introyectarle la idea de que es la culpable de ese maltrato. Según los investigadores, la victimización la encontrarás sobre todo en perfiles de tipo encubierto, los cuales se muestran ante el mundo como verdaderas mosquitas muertas, siendo verdaderos verdugos por detrás. La victimización les libera de la tarea de asumir cualquier tipo de responsabilidad, ya que siempre podrán acceder a ella para evitar así cualquier consecuencia. Si siempre son las víctimas, si ellos nunca hacen nada, sino que somos los demás los que les provocamos, pues oye, tienen la cuadratura del círculo. Como siempre digo, no es lo mismo ser víctima que victimizarse. De hecho, a las verdaderas víctimas les cuesta a veces reconocerse como tales. Otras veces sí que son más conscientes de lo que le ha pasado, pero no suelen utilizar esto para conseguir beneficios. Las personas que se victimizan sí que lo harán. No tendrán problemas en presentarse como las víctimas de todo el mundo, evitando cualquier tipo de responsabilidad o de sentido de agencia. Esto lo usarán para conseguir beneficios como atención, dinero, sexo, entre otros. Evidentemente también habrá víctimas que se victimicen, pero habitualmente se encuentra a personas que han sido víctimas de este tipo de abuso sufriendo las consecuencias del abuso, pero sin percibirse a ellas mismas como víctimas. En segundo lugar, podríamos encontrar la desvalorización del otro, con frases tan lapidarias como se lo merecen, no son lo suficientemente buenos o importantes como para ser tratados mejor, justifican todo su comportamiento. Creen verdaderamente que la víctima no tiene derecho a ser tratada de manera diferente. Tal vez justifican esto con un pasado traumático propio, que a ellos nadie les ha regalado nada, que si no merecieran ese trato abusivo, pues tal vez no habrías hecho tú A, B o C, etc. En esta desvalorización podemos encontrar castigos que quieren aplicarte y que supuestamente mereces. Esto incluso pueden llegar a verbalizarlo y decírtelo abiertamente. Te hice esto porque te lo merecías, o necesitabas un castigo o un correctivo por tu comportamiento. Cómo no, alguien con elevado grado de narcisismo se va a creer juez y verdugo de todos los demás. Como creen estar por encima de los demás y ser mejores en todo, también creen que tienen derecho a aplicar estos castigos en forma de devaluaciones y denigraciones constantes, sin importar nada más. De esta manera, muchos de ellos resuelven cualquier remordimiento interno que puedan tener, convenciéndose a sí mismos de que lo que te hicieron te lo merecías. La desvalorización puede ser la causa y a la vez la excusa para tu sufrimiento. Es decir, la persona no solo estará sufriendo por esa devaluación que recibe, sino que encima, cuando se queje o proteste, encontrará que el narcisista se justifica precisamente en esa devaluación para justificar su comportamiento. En tercer lugar, la autocompasión. Tengo que cuidar de mí mismo porque nadie más lo hará, lo que hice fue estrictamente necesario para protegerme, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando alguien con elevado grado de narcisismo se justifica de esta manera, puede que haya tenido un pasado difícil o traumático. Como sabemos, esto no es excusa para aguantar el abuso ni el maltrato de nadie. Sin embargo, ellos se aferran a cualquier excusa que puedan tener para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Como sabes, no todas las personas narcisistas han tenido necesariamente un pasado traumático. Esto es un mito que circula por ahí. Sin embargo, sí que puede darse el caso de que esto sea real. El caso es que, sea esto real o no, es importante no tolerar este tipo de argumentaciones ni tampoco de justificaciones cuando de lo que estamos hablando es de maltrato. El tema del abuso emocional es algo difícil de identificar debido a que primero de todo es invisible, ya sea porque hemos normalizado o ya sea porque no tenemos información sobre ello. El caso es que puede pasar totalmente desapercibido, pero sufrir las consecuencias. Por ejemplo, hay personas que piensan que como no les pegan o no les insultan, no están recibiendo ningún tipo de maltrato. Recordemos que esta clase de abuso es muy insidioso, se esconde muchas veces en las dinámicas pasivo-agresivas o que directamente tratan de ocultar los abusadores. En estos casos, aunque a nivel cognitivo no logremos identificar nada, a nivel emocional suele haber consecuencias y graves. Por ejemplo, puede darse el caso de que uno no sepa lo que es la luz de gas, pero si se lo hacen repetidamente en el tiempo, comenzará a dudar sobre sí mismo, a tener ansiedad para tomar cualquier decisión, por pequeña que sea, o puede tener o creer que tiene problemas de memoria y puede terminar creyendo que se está volviendo loco. Con la luz de gas nadie le ha insultado, nadie le ha pegado, pero alguien está ejerciendo abuso sobre él o sobre ella. Además, esto no aparece todos los días, por lo que será muy difícil identificar qué es lo que está ocurriendo. Y así con el resto de dinámicas. Lo que vengo a decir con todo esto es que si ya es difícil identificar cuando uno está metido en una relación donde se dan dinámicas de este tipo, el hecho de que la otra persona haya tenido un pasado traumático o no, no nos debería de importar a la hora de adoptar una distancia segura y saludable con ella. Si tiene un pasado traumático o heridas que sanar, es responsabilidad suya y no tuya el hacerlo. No va a servir de nada el que tú te conviertas en su saco de boxeo particular, ni que decidas sacrificarte tú por la relación, ya que si esa persona presenta un alto grado de narcisismo, será muy difícil que cambie, además de que la responsabilidad de hacerlo será suya y no tuya. En cuarto lugar, la minimización. Y es que un narcisista no solo puede minimizar tus sentimientos o tus logros, sino que también minimizarán el impacto que sus acciones tienen sobre ti, con frases como «no fue tan grave», «estás exagerando lo que pasó», «eso pasó hace mucho tiempo», «fue en el pasado, aunque hubiese sido ayer», o su frase estrella «eres muy sensible», intentarán suavizar las verdaderas consecuencias que su trato tiene sobre ti. Minimizar lo que uno hace puede ser algo que hayamos hecho todos en algún momento, es decir, nadie está a salvo de actuar de esta manera alguna vez. Sin embargo, cuando esto se convierte en algo recurrente para justificar nuestro comportamiento, puede tener un impacto muy negativo en las demás personas. Minimizar es una forma de invalidar emocionalmente a alguien. En este sentido, los manipuladores y los narcisistas son los reyes. Ellos no es que caigan en esto de vez en cuando, sino que será su forma de relacionarse con el otro de forma continuada. Nunca han hecho nada tan malo. Todo el mundo hace lo que ellos. Tú eres demasiado sensible. Y así hasta un largo etcétera para no hacerse cargo de sus acciones. La minimización puede parecer inofensiva en un principio, pero cuando alguien recibe esta de forma reiterada, es una forma poderosa de anular sus sentimientos, a la vez que sutil. En quinto lugar, la proyección. Como sabes, la proyección es un mecanismo de defensa que todos usamos para protegernos de sentimientos o pensamientos con los que no estamos a gusto. Todos podemos usar este mecanismo de defensa cuando se trata de evitar estos sentimientos. Ahora bien, cuando uno tiene cierta introspección, puede implementar un cambio en este mecanismo de defensa, además de que no todos lo usamos cuando se trata de asumir nuestros errores de manera genuina. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con los narcisistas? Pues que ellos pasan olímpicamente de hacer cualquier intento para evitar esta proyección. De hecho, la asumen en su repertorio conductual del día a día. ¿Que le han dado un golpe al coche? Ha sido el vecino. ¿Que estás celoso por su comportamiento? En realidad es culpa tuya porque no confías en él o en ella. ¿Que le estás confrontando por su comportamiento abusivo? De hecho, quería hablar contigo porque tú eres el abusador y él o ella solo responde a tu maltrato. Y así con todo. Hagan lo que hagan, nunca será culpa suya. Muchas veces verbalizan esta proyección y otras simplemente las hacen suyas, se las callan y así poder seguir con su vida sin ningún remordimiento aparente por lo que han hecho.
En este punto muchas víctimas se preguntan cómo pueden seguir con sus vidas después de haber destrozado la suya, cómo pueden salir, entrar y conocer a gente nueva cuando han puesto su vida patas arriba. La respuesta a esto es mucho más sencilla de lo que te imaginas, aunque a la vez también más hiriente, y es porque te echan la culpa a ti. Ya está. Si para seguir adelante tienen que desviar esa responsabilidad, te echarán la culpa a ti, al trabajo, a su jefe, a su amigo, a su madre, o a que ese día estaba nublado y no soleado como a ellos les gusta. En el sexto puesto encontramos, como no, la negación. Yo no te hice nada tan malo, es todo un malentendido, eso que cuentas es mentira, eso no sucedió o no sucedió como lo estás contando, etc. Por supuesto, no todo el mundo que dice estas frases es narcisista. Tienes que entender que esto lo estamos analizando desde el punto de vista de cómo un narcisista justifica su comportamiento. Y es que cuando acuden a la negación, pueden negarte hechos que ocurrieron el mes pasado, la semana pasada, o que incluso acaban de ocurrir. Con tal de salirse con la suya, harán todo lo que esté en su mano. En estos casos, la famosa frase de Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, parece ser su máxima favorita. Niega, 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 hasta que eso que estás negando se convierta en verdad, o por lo menos hasta que tu víctima crea que le estás diciendo la verdad. La negación es otro mecanismo de defensa habitual al que todos accedemos cuando nos hemos equivocado. Sin embargo, la empatía, el ver el sufrimiento del otro o el daño que podemos provocar con esa negación, hace que terminemos por aceptar antes o después lo ocurrido. Sin embargo, los narcisistas se agarran a ella como si fuera una tabla salvavidas y no la soltarán por nada del mundo. Ten en cuenta que si la sueltan, su idea de grandiosidad y de alguien perfecto e iluminado se va por el retrete. Por eso negarán cosas que, incluso a priori, uno no entienda por qué las está negando. Esto está relacionado con algo habitual que describen muchas víctimas y es esa pillada en mentiras que creen insignificantes o que no le ven el sentido a primera vista. El ego de un narcisista puede ser tan frágil que literalmente pueden mentir por cualquier cosa. En séptimo lugar, la grandiosidad. Soy especial y estoy por encima de las normas comunes. Las reglas no se aplican a mí. Con esta y otro tipo de máximas se esconden tras un sentido de superioridad elevado. La lógica es la siguiente: si yo soy alguien superior a mi pareja, padre, amigo o compañero de trabajo, ¿por qué debo de pedir perdón? Es más, si soy tan superior, ¿por qué debo de seguir las normas que los demás siguen? A mí se me debe de aplicar un rasero distinto. Tal vez por eso observemos que no solo piden perdón pocas veces, sino que además actúan como si estuvieran verdaderamente por encima de la ley. Esto se ve reflejado en numerosos estudios al respecto. Tal vez los más famosos sean aquellos que relacionan el narcisismo con una conducción temeraria. Esto ya lo he comentado alguna vez en el canal, y es que hay estudios que correlacionan la conducción temeraria con altos niveles de narcisismo. Como yo no tengo empatía por los demás, no me importan cómo puedan estar los otros, tampoco cómo mis acciones afecten al resto, y mucho menos si me salto un semáforo o dos o voy a 200 km por hora por la carretera. Por lo que la grandiosidad sería otra justificación a la que acuden ellos mismos para hacer lo que hacen y no tener remordimiento ninguno. Todas estas justificaciones les permiten mantener su autoestima y evitar la culpa o la responsabilidad por sus acciones. La combinación de la falta de empatía, la necesidad de admiración y la creencia en su superioridad les permite perpetuar comportamientos abusivos sin una introspección o arrepentimiento genuino. Bueno, llegados hasta aquí, ¿tú qué piensas? ¿Te habías preguntado alguna vez qué les pasa por la cabeza para hacer lo que hacen y seguir como si nada con su vida? ¿Te ha ayudado este vídeo a resolver alguna duda? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.